Hoy estamos de manteles largos, la verdad. Estamos muy contentos y agradecemos la presencia de la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez, una experta del sistema interamericano de los derechos humanos. Nuevamente darles la bienvenida por parte del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la doctora Gaby Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal. Darles la cordial bienvenida a esta tarde de charla, de clase magistral que nos va a hacer favor de compartir la maestra Heréndira Noemí. Antes de pasar a leer una semblanza pequeñísima, la verdad, de su vasta experiencia y profesionalismo en esta materia, rogarles a todos ustedes, si me hicieran favor de apagar sus micrófonos para efecto, y en su caso, quienes así lo deseen, sus cámaras, para efecto de tener una mejor comunicación en esta tarde. Asimismo, comentarles que al finalizar la charla con la maestra Ramos Vázquez, abriremos un espacio de preguntas, de inquietudes y que amablemente, bueno, también es posibilidad de poder respondernos la maestra. Doy en este momento paso a dar una pequeña lectura sobre la síntesis de la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez. Es abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Es asesora de la presidencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordina el Observatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Revista Italiana de Derecho Internacional, OIDU. Maestra con mención honorífica en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Colima. Fue asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Sistema de Investigaciones CONACYT. Fue becaria también del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, con el proyecto denominado La Corte Interamericana y el Ius Constitucionale Comune en América Latina. Fue abogada en asuntos internacionales en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, espacio en el que dio seguimiento a los casos de México ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, fue auxiliar proyectista en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Ha sido acreedora a distinciones y reconocimientos por sus méritos académicos. Destaca la beca Santander para intercambio en la Universidad de Salamanca, España, la beca del College Universitaire Henry Dunant para estancia de análisis de política internacional en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y la obtención del segundo lugar nacional en el concurso de tesis de licenciatura y posgrado de la Secretaría de Gobernación. Es parte también de la Comisión de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, conferencista en foros nacionales e internacionales y autora de libros, artículos publicados en México y en el extranjero. La verdad que es un placer, maestra Ramos, tenerla esta tarde con nosotros para charlar de uno de los grandes temas que preocupan no solamente a nuestra sociedad, sino prácticamente a todo el mundo. El tema de la libertad de expresión, para que veamos las compañeras y compañeros que estamos esta tarde y tendremos el placer de escucharla. Hablamos que los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, en su conjunto, representan aproximadamente 1,000 millones de habitantes. Simple y sencillamente para que nos demos una idea del impacto que pueden tener las resoluciones de los organismos interamericanos en derechos humanos, como la Comisión Interamericana y su Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios jurisprudenciales y otros tantos que pueden emitir
como bien podrían ser opiniones consultivas. Así que bueno, maestra Heréndira Noemí Ramos, sin mayor preámbulo, por favor, esta es su tarde y le dejo aquí a su público. Gracias por estar. Muchísimas gracias por su gentil presentación. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, escuchamos bien. Adelante. De acuerdo. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Para mí es una verdadera alegría, un honor haber sido invitada para este proyecto sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Agradezco especialmente a la doctora Rubalcaba, la directora general de la Escuela Judicial Electoral, por haberme tomado en cuenta en este magnífico curso. Y por supuesto a las gestiones de mi queridísimo Alfonso Herrera, a Jesús y a usted, doctor, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de compartir con ustedes, todas y todos. Veo un gran interés sobre el tema y como ya decía el doctor, en efecto, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a raíz de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, tomó, digamos, una escena central. Y es por eso que celebro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté inmerso en la educación sobre los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana y las resoluciones de la Comisión Interamericana. En este caso, me toca concentrarme en la línea jurisprudencial de la libertad de expresión. Ya tengo entendido que con mi compañero Carlos Pelayo tuvieron la oportunidad de conocer cómo funciona el sistema interamericano en general, cómo funciona la Corte Interamericana, cuáles son las atribuciones de la Comisión Interamericana y cómo es que llega un caso ante este sistema interamericano internacional. Entonces, eso lo doy por conocido y procedo a hablar específicamente de los criterios de libertad de expresión. Y por supuesto, quiero compartirles, y también como objetivo de mi presentación, que justamente la línea jurisprudencial de libertad de expresión es una de las líneas más amplias y complejas que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso lo que yo tengo para compartirles hoy es la estructura general de esta línea jurisprudencial con algunos de los casos más relevantes que ejemplifican cada uno de los temas y, por supuesto, haciéndola de manera muy ejecutiva. Digamos, pues, que pretendo abarcar todo el escenario. Puede sonar un tanto ambicioso para esta línea jurisprudencial, pero me parece que he logrado una estructura que puede ser de su utilidad, sobre todo porque mi interés es que puedan utilizarla en la vida cotidiana. Entonces, el programa que he preparado está compuesto de 5 grandes rubros. El primero en el que vamos a hablar del marco normativo de la libertad de expresión, dónde están las disposiciones que le reconocen a nivel interamericano, cuáles son las características fundamentales de este derecho y vamos a pasar a un tercer punto de avances jurisprudenciales donde vamos a tocar la prohibición de la censura previa, la prohibición del desacato, las responsabilidades ulteriores o posteriores, la prohibición de restricciones indirectas, violencia contra comunicadores, periodistas y, en fin, cuestiones sobre pluralismo y diversidad en el debate democrático. Y quiero llamarles la atención de que en esta presentación voy a tocar lo que yo llamo las derivaciones de la libertad de expresión a partir del artículo 13 de la Convención Americana. Y me refiero al derecho al acceso a la información y a la expresión de género. En fin, vamos a cerrar con los desafíos, con los temas pendientes y espero que este programa sea de la mayor utilidad.
Vamos entonces con nuestro primer tema, que es el marco normativo. En realidad, el derecho a la libertad de expresión está contenido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un artículo interesante con 5 disposiciones a su vez muy claras que justamente son las que vamos a desenvolver en los criterios que vamos a ir conversando a lo largo. Pero muy importante que conozcan que es específicamente el artículo 13 con sus 5 puntos donde podemos encontrar la base de todo este sistema. Y como ustedes ya lo saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza ese principio de derecho internacional público en el que se erige como el órgano de supervisión del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por eso que las sentencias de este tribunal son una interpretación legítima de la Convención y es por eso que entendemos que los alcances interpretados por la Corte Interamericana de esta Convención son vinculantes para todos los estados que forman parte de su competencia contenciosa, como es el caso de México, que estoy segura que ya hablaron con detenimiento con Carlos Pelayo. Ahora, nuestro segundo punto es preguntarnos cuáles son esas características fundamentales del derecho a la libertad de expresión. Y aquí les he recogido la base de todo este sistema a través de la opinión consultiva número 5 de 1985, que se llama Colegiación Obligatoria de Periodistas. Esta es una resolución muy interesante, como he dicho, es una opinión consultiva, pero justo desde 1985, incluso antes de que la Corte Interamericana hubiera emitido su primera sentencia a un caso contencioso que fue hasta 1988, a través de esta opinión, la Corte Interamericana pone en la escena las bases de este derecho. Y en esencia tenemos 5 características. Por supuesto que es un derecho que implica la libertad de buscar, de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea de forma oral, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección. Ahora, también en la opinión consultiva dejó lo que los especialistas conocemos como el doble estándar de la libertad de expresión. Por una parte, el estándar de la doble dimensión de la libertad de expresión, que se refiere a la dimensión individual y a una dimensión colectiva. Esto es muy interesante porque desglosa el uso de este derecho. En cuanto a la parte individual, la Corte comenta que justamente es el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones. Y por lo tanto, la dimensión colectiva o social es el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas y expresiones en general de quienes lo emitan. Entonces, digamos que hay un acto de reciprocidad que la Corte Interamericana lo hace de una forma muy académica, que también es el papel de la Corte. Como ustedes han podido ver en sus sentencias, trate de hacer estos ejercicios de claridad para entender complejos conceptos. Y bueno, por otra parte, establece el estándar democrático. Y como sabrán, acá la libertad de expresión es piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática, dice la Corte Interamericana. Y por lo tanto es indispensable para la formación de la opinión pública y una condición para que la comunidad a la hora de tomar decisiones esté suficientemente informada. Y además apuntó que si una sociedad no está bien informada, no es una sociedad libre. Vean ustedes, qué interesante. El otro punto esencial se refiere, derivado ya de lo que hemos mencionado, a las funciones que tiene el derecho.
Y podemos decir que tiene una función de proteger el derecho individual de cada persona a pensar por sí misma y a compartir información e ideas con los demás. Es una condición indispensable para la consolidación y funcionamiento de regímenes democráticos y por supuesto que es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Digamos entonces que los discursos que están especialmente protegidos por la libertad de expresión, según la Corte Interamericana y la opinión de la que hablábamos, el discurso político y sobre asuntos de interés público está protegido por este derecho, desde luego. El discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, discursos que expresen elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas. Y el último criterio, como les he venido diciendo, esta opinión consultiva pone las bases, es decir, se va repitiendo en su jurisprudencia este corazón jurisprudencial. Como ya han podido conversar seguramente con Carlos, los criterios de la Corte Interamericana tienen una función muy parecida al precedente del common law. Entonces, cada criterio va sumando a lo dicho anteriormente. Por lo tanto, es que insisto en que la opinión consultiva pone esas bases y sigue adelante con ello, ¿no? Y por último, entonces, esta característica esencial de que la libertad de expresión, si bien es cierto que es un derecho, no significa que sea absoluto, como es una regla general. Hay unas restricciones permisibles, dice la Corte Interamericana. Por supuesto, el derecho a rectificación y réplica de las personas lesionadas por expresiones ofensivas y debe ser reglamentado por la ley y reunir requisitos específicos según lo indica la Convención Americana. Ahora, las responsabilidades ulteriores o posteriores también son restricciones permisibles. Sin embargo, la Convención Americana establece requisitos muy específicos para poder hacer ese tipo de restricciones. En primer lugar, debe establecerse en una ley clara y precisa, perseguir un objetivo legítimo, es decir, que se respeten los derechos de las demás personas, la seguridad nacional, el orden público, salud o moral pública. Y tercero, ser necesarias para lograr el objetivo perseguido, es decir, hace un ejercicio de proporcionalidad conducente para alcanzar su logro, proporcional al interés de la justicia e intervenir en la menor medida de lo posible con el ejercicio de este derecho. Entonces, hay reglas muy, muy claras. Si vamos a establecer que hay restricciones, al mismo tiempo que hay ciertas reglas para poder restringir este derecho. Ahora bien, el siguiente tema es la estructura general. Digamos que la estructura general de los avances jurisprudenciales en materia de libertad de expresión tienen temas muy precisos y como vamos a ver al final, hay pendientes, hay desafíos que nos deja esta línea jurisprudencial y temas que ni siquiera ha tratado la Corte Interamericana. Por lo que en esta estructura vamos a tocar algunos de los casos relevantes. Como he dicho, no será exhaustiva, pero sí muy estructural. Hay muchas sentencias que repiten criterios y por lo tanto lo que voy a hacer en esta sección es darles los casos emblemáticos de cada uno de los temas. De esta manera, la estructura la iniciamos con la prohibición de la censura previa. Aquí destacan casos súper conocidos como La Última Tentación de Cristo, que también es conocido como el Medo Bustos y otros contra Chile de 2001, el caso Palamara Iribarne versus Chile
de 2005. El otro tema son prohibiciones de las leyes de desacato. Acá tenemos digamos, uno de los informes más relevantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se tituló Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1994. Y acá la Comisión Interamericana mencionaba que este tipo de leyes son per se contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por supuesto son innecesarias en una sociedad democrática, desproporcionadas y necesariamente desalientan la expresión sobre asuntos de interés público. En cuanto a resoluciones de la Corte Interamericana relevantes sobre provisión de leyes de desacato, tenemos el caso Palamara Iribarne contra Chile de 2005. Ahora, en cuanto a responsabilidades ulteriores, nos referimos a la responsabilidad que viene después de que, digamos, ha sido vulnerada la libertad de expresión, que ha sido vulnerada contra otra persona o la misma persona que emite el mensaje. Acá la Corte Interamericana ya ha conocido casos sobre responsabilidades ulteriores penales, civiles y administrativas. Y vamos a analizar a detalle casos como Herrera Ulloa, Ricardo Canese, caso Kimmel, Tristán Donoso, Usón Ramírez, Fontevecchia o el caso Uzcategui y otros. Como pueden ver, lo que estoy haciendo en este momento es tratar de mencionarles los casos de esta manera para que ustedes, si son personas litigantes, juzgadoras, juzgadores, puedan tomar nota de los casos. Por supuesto que los vamos a ver más adelante con detalle, pero mi intención es mencionarlos así en conjunto para que sea más fácil ubicarlos en cada una de las secciones temáticas. El otro tema refiere a la prohibición de restricciones indirectas. Y acá destaca la opinión consultiva número 5 de 1985, porque se toma como una restricción indirecta a la libertad de expresión la colegiación obligatoria de periodistas, que es el propio nombre de la opinión consultiva. El caso Ibscher-Bronstein contra Perú de 2001, muy conocido como caso contencioso sobre este tema. Ahora, otro tema muy importante y que ha sido parte, por supuesto que todo lo que engloba la libertad de expresión llama mucho la atención, por supuesto, en América Latina. Y digamos que uno de los puntos más sensibles es la violencia contra comunicadores o periodistas. Y acá la Corte Interamericana ha tenido la posibilidad de conocer casos donde la violencia ha sido perpetrada por agentes estatales o por actos de terceros. Y digamos que casos emblemáticos de violencia contra periodistas por agentes del Estado, tenemos el caso Vélez Restrepo, Manuel Cepeda Vargas o Nicole y otros contra Guatemala. Muy recientes casos. Y contra terceros, que se refiere a la violación del deber de garantía por aumentar situaciones de riesgo para los periodistas. Acá destaca el caso Ríos y otros, o el caso Peroso. Y finalmente, lo que vamos a ver a detalle es lo que yo denomino, es solo una forma de identificación, derivaciones al derecho a la libertad de expresión. Acá me parece sumamente interesante la forma en la que la Corte Interamericana sigue posicionándose como un tribunal internacional de avanzada y sumamente progresista, porque la primera derivación que hizo de la libertad de libertad de expresión fue el derecho de acceso a la información pública.
Y del acceso a la información pública fue derivando otros derechos ligados al acceso a la información pública que vamos a ver más adelante. Y digamos que el caso Claude Reyes es el caso líder que posiciona a la Corte Interamericana como el primer tribunal internacional en declarar el acceso a la información pública como derecho humano. Así, el otro elemento que se deriva de la libertad de expresión desde mi perspectiva también muy novedoso se refiere a la manifestación de la identidad de género. Este pronunciamiento lo hizo en la opinión consultiva número 24 y pues hace unos alcances muy interesantes sobre esto y pues bueno, desde esta opinión consultiva se dice que existe la posibilidad de violentar este derecho a la libertad de expresión vulnerando la manifestación de la identidad de género. Dicha entonces esta estructura, en estos que serán 7, 8 minutos, acabo de dar la estructura de la línea jurisprudencial y cuáles son sus secciones. Ahora, lo que pretendo hacer con todas y todos ustedes es ver con más detalle cada uno de esos pronunciamientos, pero con criterios específicos. Y voy a iniciar con la manifestación de la identidad de género. En esta oportunidad, la Corte Interamericana realmente a mí me ha fascinado esta decisión, es magnífica, magnífica, que también fue parte muy importante la Comisión Interamericana para empujar esta visión ante la Corte Interamericana. Y como ya mencionaba, la Corte dijo, bueno, el derecho a la identidad y en particular la manifestación de la identidad también se encuentra protegida por el artículo 13 que reconoce la libertad de expresión. Y dice además que la falta de reconocimiento de la identidad de género o sexual podría resultar en una censura indirecta a las expresiones de género que se aparten de los estándares cisnormativos o heteronormativos. Con lo cual se envió un mensaje generalizado de que aquellas personas que se aparten de dichos estándares tradicionales no contarán con la protección legal y el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de aquellas personas que no se aparten de los roles heteronormativos. Esto es sumamente progresista y fascinante en cuanto a la forma en la que la Corte Interamericana no pasa por alto que esto también forma parte de la expresión de una persona y está protegido a través de este artículo de la Convención. Es fascinante. Y como ya comentaba el doctor, pues en efecto, este tipo de decisiones tienen un impacto sumamente poderoso en América Latina y por fortuna para mucho bien. Ahora, el segundo tema. Si bien lo que estoy haciendo es en este momento hablar de las derivaciones de la libertad de expresión, que dijimos acceso a la información y derecho de la manifestación de género. Ahora, quiero compartirles cómo es que se desarrolla el acceso a la información pública, ¿sí? Porque después de que hable de estas derivaciones, quiero pasar ya, digamos, a los elementos jurisprudenciales tradicionales de la libertad de expresión, ¿sí? Es justo lo que quiero hacer, destacar esta forma de dividir a este derecho. Ahora, en cuanto al acceso a la información, ya adelantaba que el caso Claude Reyes contra Chile de 2006 es una decisión histórica
porque la Corte Interamericana se convirtió en el primer tribunal internacional en afirmar que el acceso a la información constituye un derecho humano. Y bueno, los hechos del caso estuvieron relacionados con algunos ciudadanos que solicitaron información al Estado chileno sobre el desarrollo de un proyecto forestal con gran impacto ambiental que provocó una intensa discusión pública al interior de este país. Y digamos que el Estado sí entregó información, pero de forma parcial. A partir de este caso líder, se asumen los criterios que van a ser base para el resto de las decisiones sobre acceso a la información. Se dice entonces que el acceso a la información se reconoce como un derecho, como tal. Y el segundo criterio se refiere a que el Estado tiene que cumplir con obligaciones positivas para garantizarlo. El tercer criterio, el Estado debe regirse por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública y, por lo tanto, en el cuarto, las autoridades deben regirse por el principio de máxima divulgación. Y finalmente, la Corte, a través de este caso, establece que debe garantizarse un recurso administrativo y un recurso judicial efectivo ante la violación del derecho al acceso a la información. Obviamente hay muchos más detalles, pero como digo, mi idea es más bien dar el corazón para que ustedes puedan ir a la sentencia y conocer de manera profunda cada uno de los criterios. Ahora, 4 años después de este caso, en el caso Gómez Lund y otros, que también se le llama guerrilla de Araguaia contra Brasil, de noviembre de 2010, digamos que la característica de esta sentencia es que coloca el acceso a la información en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, como la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales. Y sobre todo que el derecho a conocer la verdad que deriva del acceso a la justicia se vincula con el derecho al acceso a la información. Entonces, en este tipo de violaciones graves, las autoridades no deben alegar mecanismos como el secreto de Estado, la confidencialidad de la información o razones de interés público o seguridad nacional para no aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas a cargo de la investigación de tales hechos, como incluso en este punto se había dicho en el caso Marchand. Y bueno, pues si en el caso la negativa por inexistencia de información, el Estado siempre tiene la responsabilidad de comprobar que tomó todas las decisiones a su alcance para efectivamente demostrar que la información no existía. Ahora, 5 años después de este caso, vean el espacio cuando va iniciando esta línea jurisprudencial. En el caso Pueblos Caliña y Locomo contra Surinam de 2015, la Corte acá consideró que los procedimientos judiciales no resultaron efectivos para la protección de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas porque el Estado denegó el acceso a la información sin motivación alguna. Y la información denegada pudo haberles dado más elementos para su defensa y su ausencia los puso obviamente en desventaja frente a terceros que alegaban la titularidad de las tierras. Entonces, la particularidad de este caso radica en la relación entre protección judicial a pueblos indígenas, específicamente a pueblos indígenas, con el acceso a la información. Y se destacó, por supuesto, que la carga de la prueba recae en el órgano que niega la información. Ahora, un año después, ya no tan espaciado los momentos de emisiones jurisprudenciales, surge el caso IV contra Bolivia de 2016.
Este caso es muy complejo, porque acá a la señora IV, que decidió no dar su nombre, simplemente las iniciales IV, sufrió un procedimiento de esterilización o liga de las trompas de falopio en un hospital estatal sin su consentimiento. Ojo con este detalle, sin su consentimiento. La particularidad del caso está en que la Corte incluye dentro del derecho al acceso a la información el consentimiento informado en contextos de salud y más específicamente de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por lo tanto, acá, como ya les decía, lo que está haciendo la Corte Interamericana es derivando conceptos del acceso a la información. Si ya dijimos que el acceso a la información derivó de la libertad de expresión, que lo toma de ahí la Corte Interamericana, ahora del acceso a la información deriva el consentimiento informado y lo define como una decisión previa, libre, plena e informada de someterse a un acto médico. Por tanto, en una intervención médica como la esterilización, pertenece a la esfera autónoma y a la vida privada de la mujer, comentó la Corte Interamericana, más menos palabras. Y podrá ella elegir libremente si desea o no mantener la capacidad reproductiva. Es dueña de su cuerpo. El número de hijos que desea tener o el intervalo entre estos. Esta visión rompe con la aproximación paternalista del médico hacia él o la paciente. Entonces, la Corte, por supuesto, sí establece una excepción en casos de urgencia o si el paciente no puede dar el consentimiento. Y bueno, al final la Corte dice que en materia de salud sexual y reproductiva, la entrega de información debe ser de oficio, característica que en el ámbito es denominada obligación de transparencia activa. Este es un concepto muy conocido y la Corte Interamericana lo recoge. Ahora, un año después cambia el tipo de contextos que venía resolviendo y emite la opinión consultiva 23 sobre medio ambiente sano. Como muchos sabrán, esta opinión consultiva sobre el medio ambiente es digamos, emblemática en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Porque acá la Corte Interamericana establece al medio ambiente sano como un derecho autónomo. Hace toda una serie de desglose de criterios muy interesantes. Lo que interesa acá en cuanto al acceso a la información es que justo en el caso como fue solicitado por Colombia, preguntando que qué pasaría en caso de daños ambientales transfronterizos. Y la Corte Interamericana menciona que los estados tienen la obligación de respetar, de garantizar el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente. Y por supuesto que en esta obligación debe ser garantizada toda persona bajo su jurisdicción de manera accesible, efectiva, oportuna, sin que el individuo esté solicitando la información tenga que demostrar un interés específico. Y bueno, al final comenta que en el marco de la protección del medio ambiente, la obligación implica tanto la provisión de mecanismos y procedimientos para las personas individuales que solicitan la información, como la recopilación y la difusión activa de la información. Entonces, además de ser relevante la opinión porque declara al medio ambiente como derecho autónomo, a raíz del artículo 26 de la Convención, que después podemos dar toda otra intervención sobre los DESCA y cómo se hacen justiciables directamente en el sistema interamericano, pues se concentra en el acceso a la información en este contexto.
Y finalmente, el caso Poblete Vilches también es otro caso muy complejo, digamos relacionado con el caso IV, porque en él una persona mayor, el señor Poblete, se le practicó una intervención quirúrgica no urgente o necesaria cuando se encontraba inconsciente y además sin el consentimiento de sus familiares, y ello trajo complicaciones muy severas que lo llevaron a la muerte. En este caso, la Corte refina el consentimiento informado en situaciones de salud al crear el concepto consentimiento por representación o sustitución. Vean cómo se va desglosando. Y todo ello derivado del acceso a la información. Ahora, además, esta sentencia es paradigmática porque, como ya decía atrás, acá la Corte Interamericana la une a su línea de jurisprudencial sobre justiciabilidad directa de los DESCA por violación directa al derecho a la salud. Finalmente, la Corte entiende que el consentimiento por representación o sustitución se actualiza cuando se ha comprobado que el paciente no se encuentra en la capacidad de tomar una decisión en relación con su salud. Por lo cual esta potestad le es otorgada a su representante, autoridad o familiares en general. En fin, como pueden ver, el acceso a la información tiene todo un mundo individual y, como ya decía anteriormente, la Corte Interamericana lo desglosa de la libertad de expresión y a su vez el acceso a la información deriva el consentimiento informado y a su vez el consentimiento por representación. Y de esta manera cierro con acceso a la información y procedo con la línea de responsabilidades ulteriores. Espero que podamos tener el tiempo suficiente, si no, bueno, me ajusto y de alguna u otra manera puedo enviarles más información. Ahora, bueno, como ya adelantaba, las sanciones, las responsabilidades ulteriores pueden ser de tipo penal, sanciones civiles y, bueno, algunos casos emblemáticos ya fueron mencionados igualmente. Y digamos pues que son las responsabilidades ulteriores, son restricciones permisibles, les denomina así la Corte Interamericana. Entonces, digamos que son permitidas para proteger los derechos y la reputación de otras personas. Y siempre hay que considerar en esencia los siguientes elementos, que si es de naturaleza civil, cuando la expresión trata temas de interés público, el estándar de la real malicia, la carga de la prueba, la defensa absoluta, o digamos que en esencia las opiniones no pueden ser sancionadas. Esto en el mundo de sanciones penales, pero vamos a ver por ahí algunas excepciones. Luego, algo que puede resultar muy útil para todas y todos ustedes es lo que se denomina el test para determinar si sanciones ulteriores son permisibles. Y en este test hay 3 elementos que deben ser cubiertos con subelementos. Primero, que sea establecido por la ley. Y por supuesto, la ley debe ser clara, debe ser precisa. Segundo, perseguir un objetivo legítimo, que puede ser, obvio, la protección de los derechos de los demás, seguridad nacional, orden público, salud o moral públicas. Y tercero, ser necesarias para lograr el objetivo perseguido. Es decir, que sea conducente para alcanzar su logro, proporcional al interés que la justifica e intervenir en la menor medida posible en el ejercicio del derecho. Este es el test, que básicamente está contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. ¿Y
que ha sido muy tratado por la Corte Interamericana. En fin, las sanciones penales en general por la Corte Interamericana son declaradas violatorias a la libertad de expresión en todos los casos, generalmente, pero hubo una excepción que muchos especialistas lo denominan como retroceso, y es en el caso Memoli contra Argentina, porque ahí dice la Corte que sí se puede sancionar penalmente en casos muy específicos. Pero bueno, en fin, digamos que la mayor parte de la línea jurisprudencial establece que no son acordes con la convención, que son excesivas y solo pueden ser utilizadas de manera excepcional porque las sanciones penales tienen un efecto inhibidor de la expresión sumamente fuerte. Ahora, casos emblemáticos que tratan sanciones penales que violaron la libertad de expresión, por supuesto, es el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica de 2004, en el que hay una condena penal por difamación contra un periodista que reportó sobre alegados actos de corrupción por parte de un funcionario público. La Corte consideró que la condena era desproporcionada y violatoria a la libertad de expresión y ordenó anular los procedimientos. Otro caso en esa línea es Ricardo Canese contra Paraguay de 2004, porque acá el proceso penal por injuria fue por un proceso penal por injuria contra un candidato presidencial, por alegar que el otro candidato tuvo nexos con un exdictador. Él era candidato presidencial, el señor Ricardo Canese, y la Corte consideró que consecuencias del proceso penal, como la prohibición de salir del país, violaron su libertad de expresión y enfatizó que la importancia de un debate desinhibido sobre temas de interés público debe aplicarse. Esto es algo muy conocido en cuanto a cuando tú eres desplegado por la Corte Interamericana, de cuando tú eres persona pública, funcionaria pública, tienes esa exposición, estás sujeto al mayor escrutinio de las personas. Por lo tanto, debe haber un ambiente de tolerancia porque estamos en un sistema democrático. Esto lo repite una y otra vez la Corte Interamericana. Entonces, finalmente en el caso Kimmel, también Kimmel contra Argentina de 2008, hubo una condena por calumnias contra un historiador por alegar que el juez no investigó adecuadamente una masacre durante la dictadura militar. Entonces, la Corte Interamericana encontró que la condena penal fue desproporcionada y declaró que la norma penal aplicada era violatoria a la libertad de expresión. Entonces, además, Argentina tuvo que reformar su código penal en cumplimiento de esta sentencia. Tristán Donoso es otro caso contra Panamá, que también fue una condena por difamación e injuria contra un abogado por haber declarado que un funcionario público grabó y publicó sus conversaciones telefónicas. Igualmente declaró violatoria la condena penal, incluyendo el tema de que era innecesaria para una sociedad democrática. Igualmente acá mencionó que, porque a su vez se le sancionó civilmente al señor Tristán, y también aplicó el estándar de que incluso las sanciones civiles tienen que ser proporcionales. Finalmente, Nuzón Ramírez, igual, también fue un caso de injuria contra la Fuerza Armada Nacional, contra un ex general por expresar opiniones críticas sobre la respuesta de la institución al caso de unos soldados heridos mientras estaban recluidos. Igualmente, la Corte repite su criterio de sanciones penales. Ahora,
en cuanto a las sanciones civiles, ya decía que estas deben ser proporcionales y por lo tanto no deben ser tan altas que tengan un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. Deben destinarse a reparar la reputación lesionada, no a penalizar al acusado. Las sanciones pecuniarias, entonces, deben ser estrictamente proporcionadas o proporcionales, mejor dicho, al daño real causado, y las normas deben priorizar una serie de reparaciones no pecuniarias. Ya mencionaba que el caso Tristán Donoso es emblemático sobre sanciones civiles y la Corte en uno de sus párrafos dice que el temor de una sanción civil puede ser igual o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, dando la posibilidad de comprometer la vida personal y familiar y de generar autocensura. Imaginen ustedes. Ahora, por supuesto que el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina es emblemático también sobre sanciones civiles. Acá también se les sanciona de esta manera. Ellos eran editores y parte de una revista que se llama Noticias en Argentina, y como responsabilidad ulterior recibieron por la publicación de 2 artículos sobre la existencia de un hijo no reconocido del señor Carlos Menem, que era el entonces presidente de la Argentina, con una diputada. Entonces, ellos publican esta información y reciben una condena penal sumamente desproporcionada. Entonces, la Corte retoma el criterio ya establecido de proporcionalidad en sanciones civiles y pone criterios mucho más específicos, podemos decir. Bien, cerramos con responsabilidades ulteriores. Vamos a ver si alcanzamos ver hasta periodistas. Si no, ahora mismo voy a hablar de restricciones directas e indirectas, y si no, vamos a pasar a los desafíos y ya a los temas que no han sido tratados, porque veo que el tiempo ya está sobre todas y todos nosotros, pero voy a tratar de ser más ejecutiva. Bien, en cuanto a restricciones directas e indirectas, por supuesto, la restricción directa más clara es la censura previa, porque ella implica una violación extrema y radical de la libertad de expresión. Ejemplos de ello puede ser la prohibición judicial de publicar o divulgar un libro, la incautación de libros, materiales de imprenta, copias electrónicas y documentos, la prohibición a un funcionario público de realizar comentarios críticos frente a un determinado proceso o institución, la orden de incluir o retirar determinados enlaces de internet, links a la imposición de determinados contenidos, o pudiera ser la prohibición de exhibir una película de cine, que este es el caso conocidísimo de La Última Tentación de Cristo, que también se conoce como el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile de 2001. De hecho, este caso fue el primer caso contencioso resuelto por la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. Ya había dicho, primero dio una opinión consultiva en el año 85, que refería a la colegiación obligatoria de periodistas. Su siguiente resolución, así siendo estricta en el tiempo, fue el caso contencioso, ahora ya no una opinión consultiva, de La Última Tentación de Cristo. Y acá hubo una prohibición impuesta a las autoridades judiciales chilenas sobre la exhibición de la película que se denomina La Última Tentación de Cristo. Digamos que este sistema de censura estaba establecido en la propia Constitución chilena y por supuesto que constituye una censura previa prohibida por la Convención
Americana y, por supuesto, que también algo que llamó bastante la atención en toda la América, especialistas, operadores y operadoras jurídicas, personas, etcétera, fue que la Corte Interamericana ordenó por primera vez la modificación de una constitución y que lo hizo Chile, por fortuna. En el caso Palamara, que es otro caso muy importante, digamos, de los casos que le dan sustento a las restricciones directas, sobre todo censura previa, este caso es de 2005, también contra Chile. Acá trato de un libro de un exmilitar que se encontraba en proceso de impresión y preparación para la distribución comercial, sujeto a una serie de medidas para prevenir su publicación y venta. Entonces, lo que le hacen al señor Palamara fue que superiores militares le prohíben que publique el libro. Además, ordenan judicialmente la incautación de escritos, documentos, publicaciones del libro en imprenta, así como los ejemplares que ya estaban listos. Le prohíben judicialmente al señor Palamara que hiciera comentarios críticos frente a los procesos penales que se le seguían, y por supuesto que todo ello fue declarado como censura previa por la Corte, y parte de las reparaciones fue la publicación del propio libro. Ahora, en cuanto a restricciones indirectas, la propia Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13.13 establece algunas posibilidades, pero también lo deja que puede ocurrir de cualquier otra manera una restricción indirecta. Y digamos que jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana, primero tenemos la opinión consultiva número 5, ya citada varias veces acá, porque la exigencia de colegiación obligatoria a periodistas constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión. También las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas y medios, y esto está conocido en el caso Ríos y otros contra Venezuela de 2009, o bien el uso arbitrario de facultades de regulación de los medios de comunicación, caso conocidísimo, Marcel Granier contra Venezuela en 2013. Ahora, aquí cerramos con las, digamos, violaciones directas e indirectas a la libertad de expresión, y procedo con las reglas que ha establecido la Corte Interamericana en cuanto al pluralismo y la diversidad en el debate democrático, que hoy en día acá en México nos viene muy bien conocer estas reglas internacionales a las que estamos obligadas y obligados en general, ¿no? Ahora, digamos que uno de los principios para la promoción de ese pluralismo es la promoción de leyes antimonopólicas. Digamos que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y la diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho al acceso a la información de la ciudadanía. Y por lo tanto, todos los estados tienen la obligación de evitar los monopolios públicos y privados en la propiedad o control de estos medios de comunicación. Ahora, por eso es que es muy importante también tomar las reglas de la regulación sobre radiofusión, porque acá los estados deben garantizar la previsibilidad y seguridad jurídica para quienes poseen o adquieren una licencia, y ha emitido requisitos para la asignación de licencias como procesos abiertos, públicos, transparentes, procesos sometidos a reglas claras y bien establecidas o preestablecidas, que sean necesarios, que sean justos, que sean equitativos, y que de preferencia haya un órgano independiente del gobierno para hacer este tipo de procesos. Ahora, en la regulación de la radiofusión también se debe asegurar condiciones en el acceso a frecuencias
y mayor diversidad en los medios de comunicación. O sea, no solo basta con leyes antimonopólicas, parte de política activa e inclusión social que tienda a reducir desigualdades existentes. Y por supuesto, reglas esenciales que permitan el acceso de grupos tradicionalmente marginados, como el proceso comunicativo. Y es acá donde viene a cuentas la radiofusión comunitaria, que en realidad tenemos acá que son medios de comunicación social, que son radios y canales comunitarios que cumplen un papel súper esencial en la democracia de la región americana. Y la normativa que ha establecido la Corte al respecto es la de reconocer las características especiales de estos medios, procedimientos sencillos para la obtención de licencias, no exigir requisitos tecnológicos severos y permitir posibilidad de utilizar la publicidad como medio para financiarse. Eso es tremendamente importante. Con esto llego a la parte de periodistas, que espero tener algunos minutos para ello. En cuanto a los periodistas, que es nuestro último tema en el conjunto de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, la Corte es consciente de que el asesinato, el secuestro o cualquier tipo de intimidación o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. Estos crímenes, por supuesto, que tienen un efecto amedrentador sobre otros periodistas y también sobre cualquier ciudadano o ciudadana, pues naturalmente genera un miedo a denunciar los atropellos, los abusos e ilícitos de todo tipo, restringiendo el libre flujo de la información. Digamos entonces que el Estado tiene varias obligaciones específicamente con las y los periodistas que dentro del sistema interamericano son considerados como grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, el Estado tiene su obligación de proteger a los periodistas, que implica que los comunicadores tienen el derecho de recibir protección del Estado frente a circunstancias que puedan amenazar su seguridad, su integridad o su vida por razón del ejercicio de su profesión. Entonces, el Estado debe abstenerse de propiciar o estimular la vulnerabilidad en ellos, debe adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir y proteger los derechos de personas en riesgo, entre otras. Y acá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una resolución muy interesante que le llama caso Luis Gonzalo Richard. Y en cuanto a la Corte Interamericana es Vélez Restrepo y Familia contra Colombia. Tiene el Estado obligación de respetar, es decir, evitar la violencia perpetrada por agentes estatales. Y bueno, tenemos 3 casos relevantes en cuanto a esta obligación de respetar. El caso Nicole Carpio contra Guatemala, que lamentablemente se llevó a la ejecución extrajudicial del señor Nicole, Jorge Carpio Nicol, que era un periodista y un político crítico. Y bueno, pues acá el Estado guatemalteco sí reconoció su responsabilidad por haber violado la vida y el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos del señor Nicol. El caso Manuel Cepeda Vargas, que también fue otra ejecución extrajudicial. Acá se viola la obligación de respeto debido a la participación directa de agentes del Estado en el asesinato
Y el caso Vélez Restrepo, también un ataque contra el periodista. Y bueno, pues se declara la violación del deber de respeto y el deber de garantía por aquí. Ahora, en cuanto a la obligación de garantizar a los periodistas, significa que la responsabilidad del Estado por actos, el Estado tiene responsabilidad por actos de terceros, porque implica una violación del deber de garantía por aumentar situaciones de riesgo. Hay dos casos relevantes, el caso Ríos contra Venezuela de 2009, ya voy un poquito más rápido, y el caso Peroso y otros. Ahora, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y sancionar, pues la falta de investigación y juzgamiento de los responsables compromete la responsabilidad internacional del Estado. Esto es obvio, y el efecto amedrentador de la violencia solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva del Estado en castigar a quienes resulten responsables. Entonces, se maneja la Corte Interamericana en sus criterios diciendo que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves del derecho a la libertad de expresión, y pues se debe condenar expresamente los ataques, investigar, reparar a las víctimas, informar al público. Y bueno, pues hay algunas situaciones especiales que son periodistas que cubren situaciones de conflicto armado, emergencia o polarización social. Y acá debe haber un cuidado especial y, por supuesto, responsabilidad de los medios, es decir, se debe impulsar a los propietarios de los medios de comunicación para que provean el apoyo apropiado a los periodistas comprometidos con el periodismo investigativo. Aquí es muy importante la declaración conjunta de relatores especiales para la libertad de expresión del año 2003. Y bien, aquí, hasta este punto, parece que he logrado, digamos, dar el amplio panorama de la jurisprudencia, y quiero cerrar compartiéndoles los desafíos que nos deja la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cuáles son los temas pendientes que aún no han sido tratados por esta línea jurisprudencial tan rica y tan amplia. Y bueno, el primero, clarísimo, que se puede derivar de lo que hemos analizado es la protección a periodistas. Tenemos como desafío la protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra comunicadores en el ejercicio de su profesión. Segundo, la necesidad de eliminar normas que criminalicen la expresión e impulsar la proporcionalidad de las sanciones ulteriores. Esto urge. Me refiero a las leyes de desacato, otras legislaciones penales que protegen la privacidad del honor, injuria religiosa, de símbolos o de instituciones, utilización de tipos penales de terrorismo, de traición a la patria, criminalización de la protesta social. 3. Eliminar las 1000 caras de la censura, así decimos en el mundo de especialistas del sistema interamericano, sea esta directa, sea indirecta, se refiera a la asignación arbitraria de frecuencias, licencias, publicidad oficial, empleo arbitrario de facultades de regulación y fiscalización, creación de ambiente de hostilidad, omisión en el control de abusos de particulares. 4. Eliminar los secretos de Estado. Es decir, privilegiar el derecho al acceso a la información y el habeas data. Y 5. Expansión del pluralismo, la diversidad y la libertad de expresión. Es decir, leyes antimonopólicas, evitar concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación, asignación de frecuencias y licencias radioeléctricas, deben respetar la obligación de inclusión y fomentar la diversidad y el pluralismo. Ahora, estos son los desafíos con 5 puntos muy esenciales que la
que la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos ha dejado como tarea, seguimos trabajando en ello como región, y al mismo tiempo tenemos otros problemas pendientes que no han llegado a la Corte Interamericana, pero que sí han sido tratados en los diferentes informes de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a mencionar, no pretendo ser exhaustiva, pero digamos que sí tengo 6 puntos muy bien identificados de temas pendientes en la agenda jurisprudencial de la Corte Interamericana, como digo, conocidos por la de la Comisión Interamericana, pero aún no tratados por la Corte Interamericana. El primero, la publicidad de encuestas en tiempos de campaña electoral. Esto genera todos ellos generan problemas con la libertad de expresión. 2, los discursos de odio e incitación a la violencia. 3, el uso arbitrario y muchas veces discriminatorio de la publicidad oficial por parte de los gobiernos. 4, la distribución arbitraria de frecuencias radioeléctricas para instalar estaciones de radio y televisión. 5, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Y finalmente, 6, la elaboración de estándares sobre comunicaciones e ideas que se difundan a través de la Internet. Ahora, ¿por qué, ya para cerrar, por qué no han llegado estos casos al conocimiento de la Corte Interamericana? Porque es muy importante que como abogadas y abogados pensemos en litigios estratégicos que puedan fluir hasta la Corte Interamericana y podamos tratar, y que la Corte tenga la posibilidad de profundizar sobre estos temas pendientes y, por lo tanto, a través de esa jurisprudencia, fortalecer nuestro sistema democrático. Con esto cierro y agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes el interés por el tema tan importante en nuestros días. Muchas gracias. Al contrario, maestra Heréndira, muchísimas gracias por haber compartido todos estos datos, estas experiencias, esta sensibilidad jurídica sobre los grandes retos que tiene la justicia interamericana. Y además, me parece que todos coincidimos en que esta visión global que nos proporciona sobre los diferentes puntos o líneas rectoras de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre este tema tan fundamental para la democracia en nuestros tiempos. Yo quisiera empezar, si usted me lo permite, digo, más allá de las inquietudes que tienen nuestras compañeras y compañeros que nos han hecho favor de expresarnos aquí en el chat. Y si usted nos los permite, pues dar algún par de preguntas, si usted está en Por favor, adelante, con gusto. Gracias. Voy a tratar a lo mejor de juntar un par de ellas. Nos pregunta Marco Fabricio, muchas gracias Marco por tu participación. Y pregunta que hasta qué grado está protegida la libertad de expresión en el sistema de derechos humanos. Y esta tal vez la quisiera yo relacionar con otra una inquietud que tiene Fernando Rea, el sentido de que, pues, por un lado hablamos de los límites, ¿no?, que tiene, los alcances, hasta dónde llega, pero por otro lado, cómo vincular estos alcances con el derecho a la información, ¿no? Cómo poder equilibrar estos dos aspectos, ¿no?, dentro del concepto de entenderlos como un derecho humano. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias por sus preguntas. Veo que las preguntas vienen de un ejercicio reflexivo, lo cual me gusta mucho. Y en cuanto a la primera que menciona
¿En qué grado está protegida la libertad de expresión en el sistema interamericano? Como podemos ver, el grado es inmenso. Toda la jurisprudencia interamericana, especialmente la Corte Interamericana, está muy robustamente construida para la protección de la dignidad humana a través de la libertad de expresión. Es decir, jurídicamente, en este espacio interamericano internacional, es una de las líneas jurisprudenciales más robustas. Estoy hablando de más de 40 resoluciones al respecto sobre este tema, muy cuidadosamente construidas. Por supuesto que quizá la duda pueda venir como sobre el grado. Es más sobre la forma o qué tanto lo están aplicando los estados como cumplimiento de sus obligaciones. Por supuesto que ahí hay una serie de, digamos, experiencias lamentables con algunos estados. Podemos entrar al tema del cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana, que en general son muy positivas porque incluso ha generado transformaciones en la cultura, ha generado transformaciones en las instituciones y en general en todo el aparato estatal. Entonces, podemos ver que para las personas que de pronto piensan, bueno, todo esto que dice la Corte Interamericana o cualquier tribunal, pero hablando de la Corte Interamericana, y lo que dicen los tratados internacionales es magnífico, pero no se cumple nada. Me parece que no es que sea tu caso, tú que estás preguntando, estoy hablando en general. Me parece que es una visión limitada, porque si bien es cierto que hay retrocesos, si bien es cierto que hay estados que no cumplen con sus obligaciones o que las cumplen parcialmente, también es cierto que todo este conjunto de criterios ponen la base, es más, son la plataforma, ¿sí? Entonces, gracias a todos estos criterios tratados sobre, ahora hablando libertad de expresión, nosotras y nosotros tenemos herramientas para mover instituciones nacionales e internacionales y tener impactos muy serios y positivos. Entonces, yo creo que de esta manera cerraría esta parte de que sí, en efecto, es un derecho muy protegido, que digamos que es una de las bases del sistema democrático para que pueda funcionar, como lo ha dicho la Corte Interamericana, es piedra angular de nuestras democracias. Y por lo tanto, los vaivenes que pueda haber no significa que no funcione lo que hemos trabajado y lo que hemos alcanzado hasta hoy. En cuanto a la segunda pregunta es, ¿cómo se logran equilibrios entre los límites que puede haber a la libertad de expresión y el acceso a la información pública? La forma en la que lo ha tratado la Corte Interamericana es a través del test de proporcionalidad. Y ha funcionado muy bien, nos está funcionando muy bien, incluso a los tribunales constitucionales de la región americana, me refiero. Y este mecanismo es muy positivo porque incluso está implementado en la Convención Americana, como ya explicaba. Y es posible hacer un equilibrio muy bueno al respecto, porque no significa que sean restricciones, como ya decíamos, censuras previas, censuras indirectas, digamos, este tipo de cosas, que en realidad eso sí es una restricción, que no es válida en la convención. Pero una restricción válida por la convención puede ser el respeto a tu derecho humano. Sí. Es decir, el límite a mi libertad de expresión está donde inicia el tuyo.
Y ese es un principio universal en esta materia. Y la Corte lo refuerza porque uno de los elementos para hacer este test de proporcionalidad justamente es, bueno, que esté establecido en una ley, que se haga ese ejercicio de proporcionalidad, que sea por algún interés público, y bueno, si es por interés público hay que ver en qué situaciones. Digamos, no es tan sencillo pasar, digamos, violaciones a la libertad de expresión haciendo un test de proporcionalidad. Para eso existe, para eso está, y es legítimo que exista este tipo de restricción acorde a la convención. Correcto, muchas gracias. Aquí sigo leyendo los comentarios en el chat y déjeme comentarle, señalarle, maestra, que, bueno, las personas están muy contentas con su participación. Ay, muchas gracias. Encantados, la verdad, yo me uno también a las felicitaciones. Nos piden que por favor nuevamente nos acompañe con este o con otros temas que usted quisiera participar. Y entre otros dos compañeros, Silvia Hernández, José Antonio Zamora, y nos preguntan de alguna manera, quisiera yo resumir, y si me lo permiten, resumir un poco o sintetizar un poco las inquietudes. Justamente lo que usted señala en este equilibrio entre los derechos fundamentales que entran en juego en relación con la libertad de expresión, pues hay situaciones de tipo bisagra, ¿no? Es decir, donde quisiera conocer cuáles son, digamos, los alcances o hasta dónde tiene permitido, por ejemplo, nos dice Silvia, un servidor público o un candidato a un cargo de elección popular, hasta dónde es el límite que debe o que puede explorar sin que su opinión pueda ser sujeta ya a una sanción definitiva, ¿no? O en caso de que este derecho también pudiera ser violado por parte de un Estado o la autoridad. Por un lado, uno es el sujeto activo, ¿no? El que expresa la opinión en este carácter de funcionario público o candidato a un cargo de elección popular. Y por otro lado, hasta qué punto, digamos, el Estado tiene esta posibilidad o a partir de qué punto el Estado ya puede llevar a cabo esta restricción al derecho a la libertad de expresión. Ok, muy bien. Gracias, doctor, y gracias por la pregunta. De hecho, esto, o sea, si nos referimos a un candidato o personas públicas en general y la emisión de sus opiniones, digamos que la Corte Interamericana ha conocido algunos elementos de este tipo de casos. Y como decía, hay otros que todavía no son conocidos. Por ejemplo, yo al final mencionaba que no tenemos un caso en la Corte Interamericana específico sobre incitación al odio, ¿no? Y esto puede ser al odio y a la violencia, que esto puede ser un escenario muy posible en una persona que sea candidata o candidato de elección popular. Eso es muy posible, como ya mencionaba, la Comisión Interamericana en sus informes sí ha tocado el tema y por supuesto que este tipo de emisión de expresiones están absolutamente prohibidas por la Convención, ¿sí? Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El hecho de que no lo haya dicho la Corte Interamericana no significa que los estados no tienen nada a dónde ver para cumplir con sus obligaciones. Ya firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya saben cuáles son los principios generales de la libertad de expresión. Ya saben los informes que ha emitido la Comisión Interamericana. ¿Me explico? Máxime, con todos los avances que hemos hecho sobre control de convencionalidad, que eso sí
que eso sí ha ejecutado la Corte Interamericana en cuanto a que todos los estados parte de este sistema interamericano y de la convención y de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, estamos obligados como estados a aplicar esos criterios internacionales. Y aunque la Corte Interamericana aún no se haya pronunciado, nosotros ya tenemos, digamos, los elementos para, desde nuestros tribunales internos hasta y nuestro Tribunal Constitucional Supremo, pueda conocer de estos asuntos. Es decir, pese a que, insisto, pese a que no lo haya tratado la Corte Interamericana, hay otras herramientas y ese sería un caso, ¿no? Absolutamente prohibido. Ahora, ya comentaba también de otro caso en el que un candidato presidencial atacaba a otro candidato presidencial y le decía, bueno, pues tú eres parte de la exdictadura y tal, ¿no? Y acá lo que resuelve la Corte Interamericana en varios casos es que al ser persona pública, máxime si eres funcionario o funcionaria pública, está sometida y sometido a mayor escrutinio público. Y acá la Corte es tajante. Dice, debemos generar un ambiente de tolerancia y un ambiente que permite el pluralismo de ideas en el sistema democrático en el que vivimos. Entonces, para no extenderme más, digamos que ya están las reglas generales por la Corte Interamericana y lo que no hubiera sido conocido por ella está ampliamente conocido en el derecho internacional de los derechos humanos, del que México es parte en su mayoría y que tenemos todas las herramientas para no hacer caso omiso de estas responsabilidades. Muy bien, maestra. Tenemos una pregunta más, no sé si su tiempo nos permita desahogarla. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es que siguen llegando cada vez más y más y más preguntas, pero bueno, también tenemos un tiempo para poder desahogar esta sesión. Y nos pregunta Daniel Camacho, le pregunta a Daniel Camacho Morales, en el contexto de México, de los procesos electorales en México, ¿cuál sería su opinión respecto de las encuestas en campañas electorales? La pregunta en concreto es si considera que son o están limitadas al estar reguladas por la autoridad electoral, tanto en su forma como en los tiempos para realizarlas y publicarlas, y si se limita, en su opinión, la libertad de expresión en este caso. Una pregunta muy interesante. Sí, muchísimas gracias. Entiendo la preocupación, que aparte la puse en la mesa a propósito. Entonces, mira, en realidad no es que sea una opinión mía personal, sino más bien que transmito la visión de especialistas, sobre todo del sistema interamericano. Para muchos especialistas y muchas especialistas es un tema complejo que desde su perspectiva sí puede llegar a vulnerar el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por razones obvias, ¿no? El impacto que tiene cada encuesta en esos momentos tan críticos en las elecciones de cualquier país, máxime si son presidenciales o de cualquier tipo. Entonces, más que nada, una gran parte del grupo de especialistas considera que sí, en efecto, puede incurrir en violación al artículo 13 de la Convención. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Pues estamos llegando desafortunadamente al tiempo programado para esta sesión. Déjeme comentarle que hay una gran cantidad de felicitaciones. Muchas gracias. Qué amable. De verdad ha sido una excelente disertación, una ponencia de verdad de una persona, además muy gentil, muy amable en podernos expresar, comunicarnos todas esta visión que tiene de experta en esta materia tan importante.
compartiera yo. Sí, adelante, maestra, adelante. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por esos comentarios tan positivos. De verdad que a mí el objetivo que tengo cada vez que comparto una charla o que escribo un libro, un artículo o cualquier forma de expresión del conocimiento es siempre pensando que sea para el mayor beneficio de el mayor número de seres. Entonces, a mí me pone muy feliz que sea de su beneficio, que les haya gustado, que se sientan contentas y contentos, porque al final lo que estamos tratando de hacer es fortalecer nuestra cultura democrática, nuestra cultura en general y nuestra conciencia colectiva. Entonces, bueno, pues me dará muchísimo gusto estar con ustedes en otras ocasiones, charlar de otros temas. Y bueno, pues en Twitter estoy muy activa como @ErendiraRamosV. Por ahí podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Magnífico. Les pido a las compañeras y compañeros, si son tan gentiles, de abrir sus micrófonos y un aplauso a nuestra expositora. Muchas gracias.